Hola, buenos días, chicas y chicos. Hoy estamos aquí para hablar de otro filósofo, obviamente. Espero que estéis bien. Ya queda poco, por lo menos para vosotros, para poder salir a la calle. Me imagino que a mí me quedará un poco más aún. No sé si podremos volver a vernos en clase. Realmente soy un poco pesimista al respecto. Pero, bueno, ojalá sea así. Bien, hoy voy a hablaros de Rousseau. Y este vídeo lo he llamado Rousseau y la falsedad. ¿Por qué lo he llamado Rousseau y la falsedad? Pues porque como vamos a ver, Rousseau es un personaje bastante falso, falso en su vida, incoherente entre lo que decía y entre lo que hacía y lo que pensaba. En fin, creo que se merece con bastante justicia ese epíteto, ese nombre. Bien, primero, como siempre, voy a empezar a hablar un poco de la vida del personaje, que también tiene su sustancia, ¿no? Hay que decir que Rousseau, quizá en un alarde de autosinceridad, escribió un libro que se llama Confesiones, un libro más amplio, de varios volúmenes, en el cual narra con todo lujo de detalles su vida, sin omitir, según él, nada de lo que había hecho, todas sus culpas y todos sus defectos, lo cual vosotros podéis preguntarme, bueno, ¿y no se supone que este era un hombre falso? Bueno, como veréis, más adelante sí es un hombre falso, y aunque al final él mismo se confiesa ante sí mismo y ante la humanidad en general, en cierta manera yo siempre he pensado que lo hace un poco por quedar bien, ¿no? Es decir, veis cómo soy un tío que mola y reconozco mis propios errores. Pero vamos a empezar por ver por qué digo yo que Rousseau es un representante de la falsedad. Para empezar, Rousseau nace en Ginebra, que es en la actual Suiza, ¿no? En aquella zona de Europa, en aquel momento existía una religión dominante que era el calvinismo. El calvinismo es una variante del protestantismo, es un cristianismo bastante ultra, por decirlo de algún modo, bastante radical, y que limitaba bastante la libertad del pensamiento. Rousseau se encontraba ahogado en esta ciudad y más aún porque trabajaba como ayudante de su tío que era relojero, el cual lo tenía prácticamente esclavizado. Entonces decidió intentar mudarse a París, que en aquel momento era pues la polis, digamos, por excelencia de Europa y el centro de toda la vida cultural y demás. Pero claro, tenía un problema y es que era calvinista. Entonces lo que hizo fue convertirse al catolicismo, una falsa conversión, porque realmente él no fue nunca ni calvinista, ni católico, ni posiblemente ni perteneciente a ninguna religión, pero se tuvo que convertir. Aquí tenemos una primera falsedad de Rousseau a la hora de poder conseguir un permiso de residencia, que diríamos hoy, en Francia. Bien. Ya situado en París, empezó a trabajar como secretario en la casa de una rica aristócrata, y allí ocurrió un famoso incidente, el incidente del collar, ¿vale? De la cinta. Me explico. Rousseau encontró un día en la casa una cinta con ¿cómo diría yo? Con un bonito medallón de plata, y entonces decidió quedárselo, lo robó. Bien, cuando los dueños de la casa advirtieron que había ocurrido este hecho, entonces, claro, evidentemente, pues empezaban a pedir explicaciones a los criados que vivían en la casa, incluido el propio Rousseau, que al fin y al cabo era un trabajador de la casa. Y de hecho, acusaron directamente a Rousseau. Pero Rousseau, ni corto ni perezoso, dijo que él no sabía nada y que la que había robado de la cinta con esta historia era una de las criadas de la casa. La criada le echó en cara que cómo podía acusarle a ella de haber hecho eso cuando realmente eran amigos y tal y cual, pero Rousseau no cedió en sus 13. Ante esta situación, pues claro, digamos que había niveles de categorías entre los trabajadores. Un secretario era mejor considerado que una simple criada. Entonces los dueños de la casa decidieron expulsar a la criada de la casa y esta se tuvo que ir de pacitas a la calle. Rousseau decía después en sus confesiones que muchas noches mientras estaba durmiendo tenía pesadillas y se le aparecía la criada echándole en cara su comportamiento. Pero bueno, ya demasiado tarde había actuado así y por culpa suya le habían echado a la calle. ¿Vale? Bien, algunos años más tarde, viviendo en París, conocí en un hotel a una mujer que se llamaba Teresa, que se ocupaba de las labores de limpieza de ropa, ¿no? Era pues planchaba la ropa, etcétera, etcétera. Entonces Rousseau la sedujo, aunque dijo que después, otra muestra más de su falsedad, que nunca había sentido ni una pizca de atracción por ella, la sedujo y de hecho fue su compañera de vida, que no mujer porque nunca se casaron, durante muchos años. Y él dijo, sin embargo, insistiendo una vez más en el tema de su falsedad, que nunca había sentido ningún amor, ningún aprecio por ella. Porque estaba con ella, pues no se sabe, porque además era una persona inculta y realmente no tenía nada que ver con el mundo de Rousseau. Lo cierto es que Rousseau tuvo con ella, varios hijos. Y Rousseau
entre otros libros que escribió un libro que se llamaba Emilio o de la educación, en el cual propugnaba toda una pedagogía moderna, progresista acerca de la educación. ¿Y qué hizo Rousseau con sus hijos? ¿Aplicó esta pedagogía moderna y progresista para educar a sus hijos? Pues me parece que no, va a ser que no. Resulta que Rousseau cogió a cada uno de esos hijos y los metió en un orferinato y no volvió a saber nunca nada más de ellos. Como podemos ver, esta falsedad aquí sí que se deja ver claramente expuesta, ¿vale? Bien, otra falsedad de Rousseau. Él escribió muchos tratados sobre la bondad de la vida rural, la vida del campo, elogiando la vida del campo, pero a pesar de todo eso, Rousseau en realidad fue siempre un urbanita convencido, vivió en ciudades toda su vida y al campo solamente fue de merienda. Por consiguiente, realmente es otra falsedad más de Rousseau, ¿no? Ya he dicho cuando hablé de Hume que era un hipocondriaco y un paranoico, que se creía perseguido por todos, y que cuando llegó Hume a Francia, se quedó convencido de que Rousseau tenía razón porque tenía mucha labia para convencer y se lo llevó a Inglaterra y de allí ocurrieron esas famosas disputas entre Hume y Rousseau que ya os expliqué en el vídeo anterior. Bien, lo cierto es que finalmente murió de un derrame cerebral, aunque muchos de sus seguidores paranoicos como él pensaron que lo habían envenenado. Posteriores autopsias que se le hicieron demostraron que de eso nada, simplemente había tenido una hemorragia cerebral, a consecuencia de la cual se cayó de bruces y entre otras cosas se vio en la autopsia que se había fracturado la nariz al caerse. Bien, y ahora vamos a pasar de su filosofía, vamos a pasar a hablar, perdón, de su filosofía. Y resulta que en su filosofía Rousseau es tan falso como en su vida. ¿Por qué? Porque a Rousseau se le considera un filósofo ilustrado. Pero esto es una falsedad. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Los ilustrados, los filósofos ilustrados en general, pensaban que el progreso científico que se había establecido gracias a la razón, ellos elogiaban, idolatraban a la razón, pues ese progreso científico iba a traer consigo un progreso moral. Al haber un progreso científico mayor, por ejemplo, en el campo, con la tecnología, etcétera, etcétera, el trabajador iba a tener cada vez más tiempo libre. Y eso iba a poder hacer que se dedicara por otras tareas más gratificantes para él, que se preocupara también por sus compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, los tres famosos lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, serían posibles gracias a que el progreso científico iba a conseguir alcanzar ese progreso moral. Pero para Rousseau, y aquí vemos como realmente su pensamiento va totalmente antípoda al de los ilustrados en general, el progreso científico no trae consigo un progreso moral. Y esto se puede ver claramente, dice Rousseau, porque vivimos una época, y esto se podría también aplicar a nuestra, donde es una época llena de injusticias, de vicios, de corrupciones, etc. Por tanto, el progreso científico no ha traído la felicidad para el ser humano, sino todo lo contrario. Él piensa que la razón nos ha hecho infelices y, por lo tanto, no debería ser la guía, por decirlo de algún modo, en la que se basara nuestra moral, nuestro comportamiento, nuestra vida, en definitiva, sino que esa vida humana tendría que basarse más bien, según él, en nuestros sentimientos naturales. ¿Vale? Bien. Para explicar esos sentimientos naturales, Rousseau recurre a una cosa que él llama el estado de naturaleza. El estado de naturaleza, tengamos en cuenta, en realidad como tal no existió nunca. Es un estado utópico, idílico, por decirlo de alguna manera, que supone que es el estado anterior a nuestra etapa social. ¿Vale? Si es que ese estado existió alguna vez como tal, ¿vale? Es imaginarnos cómo era la vida del ser humano, por decirlo de algún modo, antes de que existieran las relaciones sociales entre humanos. Bien, según Rousseau, este estado de naturaleza tiene varias características. En primer lugar, no existe la desigualdad ni la competencia. Los seres humanos son cazadores, recolectores, cuando necesitan algo, cuando tienen hambre lo cogen de un árbol o de la tierra o pueden cazar un animal, etcétera, etcétera, pero no entran en competencia unos con otros, cada uno va a su aire, el mundo es muy grande y tiene en ese momento por lo menos alimento para todos y por consiguiente no es necesaria la disputa entre los seres humanos en este estado de naturaleza, insisto. La segunda característica del estado de naturaleza es que, y es un poco relacionada con la anterior, es que no existe la propiedad privada. Claro, existe la propiedad privada porque, como he dicho, son recolectores, básicamente, se limitan a coger lo que necesitan y no tienen algo que pueda decir esto es mío, por lo tanto tú no te metas aquí porque estás violando mi propiedad privada, sino que todo, por decir de alguna manera, es de todos. Tercera característica es que los seres humanos viven en libertad, sin estar sujetos a ninguna ley, a ninguna regla y a ninguna necesidad definitiva. Y en cuarto lugar, en este estado de naturaleza no podemos decir que existan el bien y el mal. El ser humano es bueno, no es bueno, perdón, porque entonces estaríamos aplicando la palabra bueno. El ser humano natural es inocente, el buen salvaje que dice Rousseau. La moral, el bien y el mal surgen en
sociedad. Por lo tanto, aquí él se opondría un poco, bueno, un poco no, bastante, a la concepción que antes vimos hace ya bastantes días de Hobbes, según el cual el hombre es un lobo para el hombre, ¿vale? Y en quinto lugar, como quinta característica de este estado de naturaleza, el ser humano natural posee estos dos sentimientos naturales que le son propios. En primer lugar, el amor de sí o instinto de conservación. Mucha gente dice que el amor de sí sería el egoísmo, pero no es cierto. El amor de sí es, como he dicho, el instinto de supervivencia, el instinto de conservación. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con el egoísmo, que implica ya un poco intentar acumular cosas para mi propio beneficio, incluso en perjuicio de los demás. Y en segundo lugar, el segundo sentimiento natural es la piedad o empatía, que todos sabemos ya lo que es. Bien, de esos dos sentimientos deberían surgir todo tipo de principios morales universales. Pero ahora la pregunta sería, vale, el hombre, el ser humano supuestamente vive en estado natural. ¿Cómo se produce el paso de estado natural a estado de sociedad? Bien, según Rousseau, en un tratado suyo que se llama El origen de la desigualdad, que es muy interesante, yo recomiendo leerlo, esto surgió cuando surgió el primer humano que se le ocurrió poner unas vallas en un territorio y decir esto es mío. Hablando en plata, esto ocurriría con el paso de la recolección a la agricultura, es decir, con el paso del ser humano nómada al ser humano sedentario. El ser humano se establece ya en zonas determinadas y establece unas fronteras y establece unos límites de lo que es suyo. Por tanto, lo que es mío no es tuyo y tú no puedes meterte en mi propiedad a coger una pera, ¿vale? ¿Está claro? Por consiguiente, es ahí cuando surge el estado de sociedad, ¿vale? Y esto provoca, evidentemente, la aparición de la propiedad privada y, como he dicho antes, que está todo relacionado, la aparición de desigualdades y conflictos entre los seres humanos. Es un estado, entonces, ya de guerra de todos contra todos, porque cada uno quiere y tiene que defender su propiedad privada. Así que este estado de guerra de todos contra todos no es un estado previo a la civilización, como decía Hobbes, sino que es un estado que surge precisamente de la civilización. Y ante esta situación de guerra de todos contra todos se hace necesario constituir leyes que nos aseguren la convivencia, que defiendan mi propiedad privada y la de los demás, por supuesto, también, y que nos permita vivir en armonía en conjunto, por decirlo de algún modo. Bien. Esto, ¿cómo se logrará? Pues mediante un acuerdo voluntario al que llegarán todos los seres humanos que se van a juntar. Ese acuerdo voluntario, Rousseau le da el título de el contrato social, ¿vale? Mediante el contrato social se constituye el Estado. Y es cierto que con este Estado perdemos libertad natural que teníamos antes, pero ganamos en libertad civil y social y política. Bien, dice Rousseau que una república legítima es aquella en la que todos sus individuos ceden sus derechos individuales al conjunto de la sociedad y renuncian a sus deseos egoístas. El soberano no existe como tal, no es un rey ni un monarca ni nada por el estilo. El soberano es el pueblo entendido como el conjunto de todos los ciudadanos, ¿vale? El pueblo soberano, ¿no? Habréis oído muchas veces esta expresión. Bien, todos los ciudadanos se someten a las leyes que son expresión de la voluntad general, que se manifiesta en las asambleas de los ciudadanos. ¿Qué es la voluntad general? Bien, hay que distinguir entre voluntad general y voluntad de todos. La voluntad de todos sería a lo que estamos acostumbrados a conocer en nuestras democracias, es decir, sería la voluntad de la mayoría. ¿De acuerdo? La voluntad general es la que expresa el bien común. Eso no siempre ocurre con la voluntad de todos. A veces la voluntad de todos impone la decisión de una mayoría a una minoría que no tiene por qué coincidir con ella, ¿no? Mientras que en la voluntad general se trata de llegar a un consenso general que beneficie y con el que todos estén de acuerdo. Ya sé que hoy en día, tal y como está entendida la política, llegar a este establecimiento de una voluntad general es muy difícil, pero eso es lo que Rousseau señalaba que había que alcanzar. Como he dicho antes, nuestra democracia, nuestro sistema democrático no es la expresión de una voluntad general, sino que es la expresión de una voluntad de todos, ¿no? La voluntad de la mayoría. Para que nuestra democracia fuera la expresión de una voluntad general, ¿qué haría falta? Que las decisiones fueran tomadas por ciudadanos, efectivamente, como supuestamente son tomadas hoy en día, pero por ciudadanos que realmente estén bien informados y que sean capaces de pensar por sí mismos. Es decir, para que realmente sea la voluntad general la que decida qué decisiones tomar en cada momento, es imprescindible que los ciudadanos estén formados y educados como ciudadanos para que después puedan tomar decisiones que sean racionales y que sean válidas para todos.
Y esto nos lleva otra vez a la cuestión de siempre, es decir, la importancia de la educación. Esto lo estamos viendo desde Platón, perdón, y aquí vemos aquí una clara semejanza entre Platón y Rousseau en ese sentido, y nos hace reflexionar sobre realmente lo importante que es la educación. Algunas veces un poco infravalorada o menospreciada, pero realmente es el proceso mediante el cual se tiene que formar a personas capaces de pensar de un modo independiente y libre. Formar, digo, no manipular, sino formar, ¿vale? Hacerlos reflexionar, que cada uno reflexione por sí mismo. Bien, y hasta aquí es lo que quería yo comentaros sobre Rousseau, y ahora voy a poneros algunas cuestiones al respecto. Ya en su momento, cuando hablamos de Platón, surgió el tema, lo que pasa es que entonces se hizo en un debate en clase y hubo mucha gente que no opinó al respecto, así que voy a plantearlo para que cada uno pueda dar su opinión y la manifieste, ¿vale? ¿Pensáis que es lógico o que es justo que en una democracia todos los votos tengan el mismo valor? Esa es la primera pregunta que os hago. La segunda pregunta que os hago es, bien, ahora tenéis que imaginar que ha llegado el día en que por fin hemos salido todos a la calle y ha pasado ya tiempo, la vida vuelve a ser normal en todos los aspectos, podemos viajar e ir donde queramos. Entonces vosotros, alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, decís, pues mira, nos íbamos a ir a Mallorca, pero una mierda, que de Nueva Mallorca, ahora después de pasar por todo esto nos vamos a lo grande, nos vamos a Cancún, ¿vale? Y entonces fletáis un avión en el que vais vosotros solos, solas, y la tripulación, claro, y para ir a Cancún. Entonces, que mala suerte, porque lleváis un año horrible, tengo que decirlo, resulta que en mitad del océano hay una terrible tempestad y el avión se estrella contra un islote, que curiosamente, por cierto, es el islote de Bahía de los Cochinos, donde estaban los concursantes de supervivientes, cuyos cadáveres encontráis por ahí diseminados, pero no importa mucho, la verdad. Bien, la cuestión es que estáis ahí, en el islote de Bahía de los Cochinos, han muerto los tripulantes, vosotros sois los únicos supervivientes, no habéis muerto ninguno, os doy el beneficio de la vida, pero claro, ahora tenéis que poneros de acuerdo para establecer vuestro contrato social, para convivir, para que nadie se aproveche de los demás, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, os propongo que me formuléis 10 reglas de vuestro contrato social por el cual os regiréis. Y también otra cosa que añado a esto, tenéis que nombrar un líder. Tenéis que nombrar un líder dentro de la clase, ¿vale? Que será un poco vuestro representante, no un dictador ni nada por el estilo, sino un poco el que dará turnos de palabra, el que dirigirá ciertas acciones, etcétera, etcétera. Os digo que cuando elijáis el líder no elijáis a mi colega que me cae muy bien, o a este que es muy gracioso, porque si estuvierais realmente en una isla, el ser muy gracioso nos va a ayudar a sobrevivir. Tenéis que elegir a aquella persona que creéis que realmente va a ser útil para ayudaros en la supervivencia diaria del día a día. Y esto es todo lo que os voy a decir. No lo sé porque aún estamos pendientes de que nos digan cosas, pero sería posible y probable que este fuera el último trabajo que tenéis que hacer, que tendríais que entregarlo, esperad que lo mire un poco. El anterior de Hume lo tenéis que entregar hasta el 8 de mayo, hasta el 8 de mayo de Hume, ¿no? Bien, pues este de Rousseau sería hasta el 22 de mayo. A partir de ahí ya no sé, depende de lo que nos digan. Si dan las clases de segundo de bachillerato por acabadas, aquí acabará todo. Que tengo bastantes notas vuestras para evaluaros y en general son todas bastante buenas, así que no os preocupéis por eso. Si hubieran cambios y novedades, si hubiera más cosas que hacer, pues ya os iría grabando cosas nuevas, ¿vale? Bien, pues nada, mucho ánimo. Un beso.